Se diría que es como un padre que abre sus brazos para acoger a sus hijos. La Basílica de San Pedro, centro del mundo católico. La cruz de la iglesia se alza hasta una altura de 132 metros en el cielo de Roma. Esta imponente basílica es obra de los más célebres arquitectos del Renacimiento, encabezados por un artista de la talla de Miguel Ángel Buonarroti. Las piedras las trajeron del Coliseo y del Foro Romano, las planchas de mármol de ruinas de antiguos templos. Las columnatas que rodean el obelisco egipcio las levantó Bernini a mediados del siglo XVI. Al norte de las columnas se halla el Palacio Apostólico, residencia del obispo de Roma. El obelisco se alza sobre un suelo ensangrentado. Hasta la época de Nerón, aquí, al oeste del Tíber y frente a los muros de Roma, eran torturados y ejecutados los fanáticos religiosos, Pedro entre ellos. Hoy, en los días de verano, decenas de miles de peregrinos y turistas del mundo entero visitan su tumba en la Basílica de San Pedro. Pedro, la roca sobre la que en 2000 años ha surgido un imperio religioso. Hasta las postrimerías del medioevo, los obispos romanos vivían en el Palacio de Letrán, en el este de la ciudad. Los pontífices no residieron aquí hasta después del fin del cautiverio babilónico de la Iglesia en 1377. En este mismo lugar estuvo el circo de Nerón hasta que allá por el año 350 Constantino construyó la primera basílica. En virtud de los tratados de Letrán de 1929, la colina del Vaticano pasó a ser un estado soberano. Y este mini-estado cuenta con un gran parque, los Jardines del Vaticano, al fondo de la Basílica de San Pedro. Desde la cúpula de la Basílica se ven el Palacio del Consejo de Gobernadores, una estación ferroviaria y el edificio de Radio Vaticano. Muchos papas disfrutaron de sus jardines. Pío IV, en la mitad del siglo XVI, construyó esta bonita casa de verano, la Casina. La Fuente de la Galera y otros palacios papales forman parte del monumental entorno. ...96 estatuas de santos coronan la columnata de Bernini. La majestuosa impresión que causaba en los peregrinos la vista de la basílica a su terminación hacia el año 1600 debe de haber sido la misma que experimentan los peregrinos de hoy al contemplar por primera vez este soberbio conjunto arquitectónico. El interior de la basílica es tan espacioso que el visitante se siente como perdido. A la estatua de San Pedro, obra del escultor Arnolfo di Cambio, se le atribuyen poderes milagrosos. Se supone que la tumba del santo se encuentra en una cripta subterránea. El altar mayor, en la nave central, está coronado por el ciborio, una especie de baldaquín esculpido por Bernini en 1624. Las columnas del altar papal descansan sobre la tumba de San Pedro. Ante el altar se congregan los peregrinos en profundo recogimiento. Un par de pasos más allá, la famosa Pietà de Miguel Ángel, destrozada a martillazos años atrás por un loco. Aquí, en la cripta, los arqueólogos no solo encontraron los cimientos de la primera iglesia, sino también letras griegas alusivas a Pedro y al lugar donde fue inhumado. La cúpula de Miguel Ángel tiene dos envolturas.
Entre la envoltura interna y la externa serpentea una escalera. Desde aquí se tiene la mejor vista de Roma, del cercano río Tíber y del castillo de Sant'Angelo. Según la tradición, antes de su muerte, los apóstoles Pedro y Pablo languidecieron 7 meses en la cárcel mamertina, debajo de la actual iglesia de San José de los Carpinteros. Según la leyenda, en este calabozo Pedro cristianizó a 47 prisioneros e incluso a 2 carceleros. Tan pronto lo pusieron en libertad, huyó de Roma, pero en la vía Apia se tropezó con el Señor, que le preguntó en tono de reproche: «Quo vadis, Petrus?» ¿A dónde vas, Pedro? Regresó y fue crucificado. La cárcel mamertina era la prisión estatal de Roma. Muchos prisioneros famosos murieron aquí de hambre o fueron ejecutados, como el rey Númida Yugurta o el rey Galo Vercingetorix, capturado por Julio César y arrastrado hasta Roma. Sus nombres están inscritos en una tabla votiva. La cruel ejecución de los enemigos derrotados era uno de los ejercicios marciales de la antigua Roma. Santos a donde quiera que se mire. Estas esculturas barrocas de 6 metros de altura coronan el pórtico de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera residencia papal construida por el emperador Constantino. El edificio fue varias veces devastado y reconstruido en 1734. Su interior debe de haber sido de una increíble fastuosidad, ya en los tiempos del cristianismo primitivo: pisos de mármol, dorados techos artesonados y un altar mayor igualmente dorado. Aquí celebraron los papas sus primeros sínodos y concilios. Hasta el año 1870, todos los papas eran investidos en esta basílica, y aún hoy, el obispo de Roma viene hasta aquí el Jueves Santo para asistir al tradicional lavado de pies de los pobres. El puente más bello de Roma conduce al castillo de Sant'Angelo. Durante siglos el camino hacia el Vaticano pasaba por este puente protegido por numerosos ángeles salidos del taller de Bernini. Ninguna otra construcción romana ha despertado tan vivamente la fantasía humana. El antiguo mausoleo del emperador Adriano fue transformado en una fortaleza durante la Edad Media y más tarde coronado con un castillo de recreo del Papa. El Papa Alejandro VI, padre de Lucrecia Borgia, hizo decorar suntuosamente los recintos interiores de la fortaleza. Aquí se rodeaba de su corte y urdía sus intrigas. Aquí recibía a su idolatrada hija y a sus numerosas concubinas. A lo largo de siglos, el castillo de Sant'Angelo sirvió de refugio a los papas. La fortaleza resistió los ataques de vándalos, sarracenos, normandos y finalmente de los lansquenetes de Carlos V durante el infame saqueo de Roma. A la sombra de esos muros se encuentra el Borgo, un barrio típico y característico de la Edad Media, un barrio lleno de sabor y ambiente medieval. En los años 30 fueron restauradas todas las calles para recuperar la belleza que tenía antiguamente. La muralla del siglo X que rodea el barrio y controla el acceso fue restaurada recientemente. Testimonios de la época aseguran que no necesitaba apenas tropa para defenderla. Pero desde hace 500 años, la Guardia Suiza se encarga de la custodia del obispo de Roma. En el año 1506 entraron en Roma los primeros 150 guardias suizos. El Papa Julio II los había solicitado a los países de la Confederación Suizo-Alemana para su protección. Hasta el día de hoy, la Guardia está formada por católicos suizos y su uniforme tiene muy pocas diferencias con el original. Alabartiere Gambonini! Ich schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, es war mir Gott und seine heiligen Helfen!
Y en efecto, en no pocas ocasiones, la Guardia Suiza defendió heroicamente el Vaticano en la turbulenta historia de Roma. Durante el saqueo de Roma, 147 de ellos cayeron en la Basílica de San Pedro. Al norte de la basílica están los extensos museos vaticanos, que antaño formaban parte del Palacio Papal. Julio II, un papa belicoso pero cosmopolita y amante del arte, reunió las primeras colecciones en 1506. Los tesoros más valiosos provienen de la antigüedad griega y romana. Las estatuas del pabellón octogonal son una de las joyas del arte occidental. El Apolo de Belvedere. El grupo Laocoonte, creado por canteros griegos de Rodas, uno de varios personajes mitológicos. La Sala de la Rotonda, obra de Miguel Ángel, tiene mosaicos selectos y una cúpula inspirada en el Panteón. Aquí se conserva la mayor de todas las estatuas de bronce de la antigüedad, un Hércules griego. Los tesoros son tan cuantiosos que uno podría pasarse días y semanas enteras recorriendo estos museos. La Biblioteca Vaticana, fundada hacia 1450 por el Papa Nicolás V. Valiosos manuscritos, evangeliarios y documentos históricos de 1,5 milenios de historia papal. No todas las salas están abiertas al público y hasta para las áreas accesibles de la biblioteca se necesitan autorizaciones. Una de las muchas joyas que se encuentran aquí es la historia escolástica del maestro Pietro Comestora, cuya lectura nos facilita la comprensión de la Biblia. No es por supuesto una Biblia, sino una colección de textos bíblicos escrita en el año 1180. El autor intenta esclarecer el desarrollo del Génesis a las personas de la Edad Media. Este libro, que fue muy apreciado en su tiempo, se recomendó universalmente a los escolares porque facilitaba la comprensión a través de sus imágenes sin profundizar en el texto. El Papa Juan Pablo II a su entrada en la Capilla Sixtina. Con motivo de la conclusión de la laboriosa restauración de los frescos, el Papa celebra una misa de agradecimiento. La Capilla Sixtina, donde desde hace siglos se eligen los papas, es la culminación de toda visita al Vaticano. Los frescos de la bóveda y la pared frontal, obras maestras de Miguel Ángel, brillan hoy con renovado esplendor. La creación de Adán según la libre concepción del pintor. En el famoso fresco no es el aliento de Dios, sino su contacto, lo que insufla vida a la primera criatura humana. La pared frontal con el juicio final y Jesús en el papel de juez. 7 largos años trabajó Miguel Ángel en esta obra, que por fin terminó en 1541. Una visita al Vaticano debería finalizar siempre con el Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro, cuando coinciden aquí personas de todos los rincones del mundo para ver una vez en la vida al Sumo Pontífice. A las 12 se abren las ventanas de los aposentos papales en el 4º piso y el jefe espiritual de 800 millones de almas se dirige a sus fieles. El Papa cierra su rezo con la bendición. En Navidades y en Pascua, la bendición papal es Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo entero. Así es desde hace siglos, y así seguirá siendo en el 3er milenio. A fin de cuentas, el papado es la institución más antigua del mundo occidental.